¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Eh, Hemos querido dar esta charla porque así sacamos algunas dudas que han habido con respecto a todo lo que tiene que ver con las publicaciones, etcétera. La metodología es siempre la misma. Eh, Exponemos la charla y después abrimos los micrófonos y contestamos preguntas. Obviamente, si esto queda grabado, la parte de las preguntas no va a quedar dentro de la grabación y vamos a tratar de estudiar el proceso que tiene que ver con hacer crecer nuestro negocio. Lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Antes de comenzar, antes de ver los consejos prácticos, he elaborado unos consejitos que les pueden ser muy útiles para entender un poco el negocio, ¿no? Estos tres consejos útiles que tengo son los siguientes. Este creo que es el más importante de todo. Dice, trata a lo antes posible de que tu principal fuente de ingresos sea OmniLife. La mayoría de las personas que entran a OmniLife ya en esta época ya conocen de ventas, han vendido otras cosas, algunos, qué sé yo, lencería, otras empresas de cosméticos, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el asunto? Yo cuando inicié OmniLife en realidad no tenía opción. ¿Por qué? Porque tenía a Vicky con fibromialgia, mi último emprendimiento, que era hacer varitas de saumerio, había fracasado y en realidad no tenía otra cosa. O sea, ideas para hacer negocios, montones, pero en la práctica no tenía ni la plata para hacerlo, ni las posibilidades reales de hacerlo. Entonces para mí fue, en el momento en que me di cuenta que este negocio funcionaba, no fue tan complicado insertarme en el negocio porque era la única opción que tenía, o sea, no tenía otra opción. El gran drama es cuando nosotros tenemos opciones, porque cuando tenemos opciones, siempre nos volvemos a la opción anterior, no a la opción de OmniLife. Entonces, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, tiene, por decir alguna peluquería, y que no quiere decir que ella tenga que dejar la peluquería. La va a dejar por consecuencia en el momento que OmniLife le funcione bien, la va a dejar. O sea, se va a dar cuenta de que de última a sus amigos, conocidos y familiares les va a cortar el pelo gratis, le va a ser mucho más redituable que vivir de la peluquería, ¿no? Son esas cosas que uno puede hacer estando en OmniLife y que no nos pese la parte económica. A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo clientes que son gente mayor y la verdad que cuando voy a entregar los productos, ellos me dicen, venite tipo 6 de la tarde. Yo ya sé que voy a ir a las 6 de la tarde y hasta las 7, 7 y pico no voy a salir de la casa de ellos. Antiguamente yo trataba de hacer eso y de hecho lo hacía con personas, ¿no? Pero siempre estaba pensando, mi cabeza estaba pensando cómo hacer para, porque tenía que hacer cosas, ganar dinero, etcétera. Yo me doy cuenta que en este periodo yo no tengo que hacer esas cosas. O sea, simplemente me quedo ahí, charlo, me relaciono con la persona, disfruto y le hago pasar un buen momento a la persona y no me estoy preocupando por mis necesidades, básicamente porque mis necesidades ya están cubiertas con OmniLife. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno comienza a hacer que su principal fuente de ingresos sea OmniLife, se comienza a profesionalizar en serio. Entonces, un mes gana 50.000 pesos y el mes siguiente quiere ganar 60, y lo único que va haciendo va incrementando el proceso que va iniciando. Además, la gente nos comienza a ver de otra manera, nos comienza a ver con mucho más respeto. O sea, eh, cuando una persona vende de todo, regularmente las personas, la visión que tiene la gente del vendedor de todo es que es un vendedor de todo. Por lo tanto, esto que está tan vinculado a la salud, tan vinculado a la calidad de vida, etcétera, como que la persona no lo toma muy en serio. A mí me ha pasado, por ejemplo, de tener distribuidores en mi entorno que de repente viene un familiar de ellos que nos conocemos
y me dice, che, Jorge, ¿cómo es este asunto de OmniLife? Porque viste que fulano de tal vende, pero no le tengo tanta confianza. Vos explícamelo. Entonces, obviamente, yo le explico lo que es OmniLife, le sugiero los productos que tiene que tomar y cuando en el momento preciso que me dice, bueno, encárgamelo, le digo, no, tenés que pedírselo a través de él. Es lo mismo. Entonces, dice, la persona tiene confianza en mí. ¿Y cómo se estableció esa confianza? Esa confianza se estableció por el expertise. Entonces es fundamental que nuestra principal fuente de ingresos sea OmniLife lo antes posible y que las otras cosas que tengamos las comencemos a relegar, pero no relegar por obligación, sino por una cuestión simple. A mí me pasa, por ejemplo, que hace unos años atrás viene alguien y me dice, ¿no haces más saumerios? ¿No haces más esencia? Le digo, no, hace mucho rato que dejé de hacerle. No, tu esencia eran buenísimas, así que cuando volvás a hacer avísame que yo te voy a comprar. Y a la persona le dice, si Dios quiere no voy a hacer nunca más, porque estoy en esto. Entonces nosotros tenemos que volvernos profesionales de OmniLife para que me entiendan. Y la mejor forma, o la forma más rápida, la forma más eficiente, es que vivamos directamente de OmniLife. Entonces, cuando uno vive de OmniLife, otra de las cosas que debe tener en cuenta es que se tiene que apoyar en las herramientas de la empresa. ¿Qué significa esto? Muchas veces, nosotros que hemos iniciado algún tipo de otros negocios, estamos a veces acostumbrados a manejarnos solos. Estamos acostumbrados a que a generar nuestras ideas, a experimentar con ideas que se nos ocurren, etc. Lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarnos en la empresa, apoyarnos. Recuerden ustedes que el multidesarrollo es una estructura que está mucho más allá de vender productos. La idea fundamental es cambiar la vida y cambiar la vida de los demás y la propia. Nosotros tenemos que tener una vida mejor y básicamente la tenemos que tener porque nos la merecemos y eso nos tiene que taladrar nuestro interior. Nosotros nos merecemos una mejor vida. ¿Por qué no la merecemos? Básicamente porque somos seres humanos que buscamos el bien. O sea, yo decía el otro día en el mundo morado algo y lo decía con una tristeza y una angustia tremenda y es cierto. Muchas veces yo me paraba frente al espejo del baño de mi casa y decía, ¿por qué me cuesta tanto ganar el dinero? ¿Por qué diablos? Yo no soy una mala persona, no engaño a mi esposa, trato de ser lo más honesto posible, trato de ser buen padre, trato de ser buen amigo, trato de ayudar a los demás. ¿Por qué diablos me va de esta manera? Hasta que entendí algo. Me iba de esa manera porque yo estaba convencido de que para ganar el dinero había que hacerlo con el esfuerzo supremo. Y no había entendido que en esta época el dinero se gana con pensar y no con hacer, como dice por ahí un dicho. Si trabajar duro diese dinero, los que cargan ladrillos tendrían que ser millonarios. Obviamente, no significa que nos vamos a sentar y nos vamos a poner a pensar y vamos a despertarnos a las 7 de la mañana y no vamos a quedar pensando en la cama hasta el mediodía. No me refiero a eso, pero nosotros tenemos que trabajar con inteligencia. Y en OmniLife trabajar con inteligencia significa apoyarnos en las herramientas de la empresa. Por ejemplo, todos, todos tienen que hacer el creciendo y el que no lo ha hecho tiene que hacerlo. No solamente lo tiene que hacer por uno mismo. Muchas de las herramientas, aquellos que tenemos tiempo en OmniLife, muchas herramientas que vamos a ver en el creciendo ya las tenemos archisabidas y archisuperadas, pero lo tenemos que conocer como un valor didáctico para proyectarlo en nuestros equipos. Nuestros equipos tienen que estar bien formados, porque mientras mejor formado esté el equipo, más evolución, menos esfuerzo, menos pérdida de tiempo vamos a tener. Un equipo bien formado no pierde tiempo. ¿Y cuál es la historia? Que nosotros regularmente estamos acostumbrados a una capacitación casi obsoleta de OmniLife. El distribuidor pregunta, nosotros contestamos. Pregunta 2 veces, contestamos 2 veces. Y nos pasamos contestando y preguntando. Cuando nosotros hacemos el curso de Creciendo, lo que vamos a obtener es una secuencia pedagógica estructurada y organizada para que nosotros aprendamos, primero cuando somos nuevos, a cómo funciona el negocio de OmniLife. Y cuando nosotros ya tenemos un tiempo,
sabemos dónde vamos a encontrar la herramienta justa para que nuestro distribuidor sacie todas sus preguntas. Por ejemplo, hay un hecho que es concreto. Una de las primeras cosas que sucede cuando la persona despierta en el negocio es ponerse a pensar en el plan de compensaciones. Y si nosotros no sabemos, por ejemplo, que dentro de OmniLife está el curso de Bronce Supreme y el curso de Plata Supreme, obviamente no le vamos a estar tratando de explicar por pequeños audios, por pequeños gráficos o por pequeños textos un elemento que para una persona nueva es muy complejo. Cuando uno ya se insertó en OmniLife y ya está, tiene red, etcétera, sabe que el proceso es muy fácil y que ganar dinero, o sea, conocer el plan de compensaciones es muy fácil. Otra de las herramientas que tenemos que aprender a usar es el Nutri, ¿no? El Nutri es fundamental aprenderlo a usar. Usar el apoyo de nuestros patrocinadores. Si no es nuestro patrocinador directo, ir cada día más allá. En el caso mío, yo no tengo problema. Hay gente que me pregunta, son quinta, sexta línea, y no tengo drama en tratar de ayudarlo. A veces me pasa, por ejemplo, que aparecen personas, y esta es una muy buena técnica para enseñarle, aparecen personas que ya vienen desconfiando de nosotros, ¿no? Vienen, nos preguntan casi por preguntar. Cuando yo veo esa situación, no respondo enseguida aunque conozca la respuesta. Entonces, sí, lo tuyo, déjame que averigüe. Te averiguo y te contesto. Porque me parece, pero no estoy muy seguro de darte una respuesta lógica. Voy a preguntar. Ese hecho de decir voy a preguntar, voy a consultar, voy a ver, voy a llamar a la empresa para ver qué es lo que me dice, voy a consultar con los nutricionistas, voy a consultar con gente de más experiencia, hace y genera una fidelización en los clientes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que nosotros no somos improvisados. Y si bien es cierto, no sabemos mucho del producto, tenemos toda una estructura atrás que nos apoya para que nosotros podamos generar una distribución eficiente. Entonces nosotros nos tenemos que apoyar en las herramientas de la empresa, en la zona empresario, nos tenemos que apoyar en las fanpage oficiales de la empresa a nivel internacional o en cada uno de los países. Por ejemplo, muchas de las cosas, muchos de los flyers que a veces les pongo en los grupos, son flyers de OmniLife. Los saqué, por ejemplo, una de las cosas que aprendí es a revisar todos los OmniLife, OmniLife Colombia, OmniLife México, OmniLife Estados Unidos, OmniLife, porque no es la misma propaganda la que hay para todos lados. A veces aparecen propagandas iguales, pero otras veces tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, el hecho concreto de que en Colombia el Biocross se llame también Biocross como en la Argentina, a veces permite que tome un flyer de Colombia y lo ponga dentro de mi estado, o se lo mande a una persona como publicidad, y sin embargo ese flyer no aparece en OmniLife de Argentina. Entonces es muy importante tratar de revisar las redes sociales oficiales de OmniLife. Es muy importante, por ejemplo, ver el mundo morado. Muchas preguntas a veces que surgen que son muy elementales fueron contestadas en los diferentes mundos morados. Es cierto, nosotros no podemos vivir haciendo capacitaciones permanentemente. Por eso tenemos que ser selectivos con las capacitaciones. Las más importantes son las capacitaciones que nos brinda la empresa. ¿Por qué? Porque son capacitaciones que están ligadas a lo científico, están ligadas a lo legal y están ligadas al hecho concreto de nuestro propio crecimiento. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta como consejo es no generar expectativas en nadie, solamente en nosotros. Y les explico esto por qué. Sobre todo cuando uno tiene pocos distribuidores, siempre aparece gente que se emociona demasiado, pero en la práctica rinde poco, ¿no? O sea, a mí me ha pasado de personas que dicen, no sabes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo de más allá y lo de acullá, y de repente desapareció. O compró, qué sé yo, cientos puntos, y nunca más.
y le mandamos WhatsApp y lo tratamos de incentivar, me parece mal. Se llevaban el mundo por delante en un instante y en otro momento desaparecieron por completo. Si nosotros generamos expectativas sobre esa persona, este va a ser un gran líder, este la va a descoser, la mayoría de las veces no pasa nada. Otra cosa que a veces sucede es que nosotros somos capaces de verle el negocio al otro, pero el otro no es capaz de ver su propio negocio. Por ejemplo, una persona que tiene una peluquería. Hay muchos elementos de cooptar clientes que no los necesita. ¿Por qué? Porque ya los clientes vienen a él, o una dietética, qué sé yo, un gimnasio, etcétera. Pero si la persona no se da cuenta, no va a llegar a usar esa herramienta que tiene para cooptar y para promocionar los productos. Dentro de la charla vamos a ver los errores típicos que se cometen cuando se trata de eh, tratar de distribuir y vender los productos, y hace que obviamente nos generemos decepciones, que se nos caigan las expectativas, nos desmotivemos, etcétera. Pero muchas de ellas no tienen que ver ni con las personas, ni con nosotros, ni con la empresa. Tienen simplemente que ver con que no estamos focalizados en el objeto en sí mismo. Lo explico de esta manera. Primero, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la base de nuestro negocio es hablar con muchas personas cada día. Obviamente que yo le pongo a hablar, pero hablar es comunicarnos, whatsappear, mandar messenger, conectarnos con los estados, etc. Hablar era una actividad hasta hace poco tiempo, hasta el 2019, algo que todavía entre comillas existía. Hoy en día el proceso del hablar está mucho más digitalizado que antes. Y esto es importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que piensan que si le hablan a 2 o 3 personas, necesariamente tienen que distribuir un producto. Y no es así. No es así. A mí me pasaba cuando yo comencé, que de repente yo hablaba con 20, 25, 30 personas y es capaz que vendía una aloe vera y porque era barato. Ni siquiera porque, entre comillas, la persona había tomado mis argumentos. Está bien, yo en aquella época la gente todavía creía que tener buena salud era tener una buena obra social. Eso no lo voy a negar. Hoy en día la gente está mucho más preparada para entender la necesidad de los complementos nutricionales. Está mucho más preparada para recibir nuestro negocio, está mucho más preparada para recibir nuestros productos. En aquella época las personas todavía pensaban que, por ejemplo, existía la alimentación balanceada. Hoy todavía hay un pequeño sector de la población que lo cree. Nosotros sabemos que la alimentación balanceada prácticamente es un mito, es como Papá Noel, el conejo de Pascua, ¿no? Algo que todo el mundo habla pero que no existe. Es como la hipervitaminosis, ¿no? Es la primera cosa que dice una persona cuando conoce sobre nuestros productos y que más o menos tiene cierta información, muy vaga pero la tiene, es, ¿y esto no me dará hipervitaminosis? ¿No me saturaré de vitaminas? Ya vimos cuando hablamos sobre la charla con respecto a eso que en realidad los casos de hipervitaminosis en el mundo son escasísimos porque todas las personas tienen deficiencias de vitaminas, de minerales, de aminoácidos. Algunos tienen deficiencia porque no tienen la economía para tener una buena alimentación y otros porque tienen la economía para alimentarse mal. Ya piensen ustedes que hay madres que no le pueden dar a sus hijos la alimentación básica porque no tienen la economía para eso, y hay otras madres que tienen el dinero suficiente como para mandar al hijo todos los días a comer a una confitería de comida rápida. Sin embargo, ahí tenemos dos tipos de falta de nutrientes, uno por falta de economía y otro por sobreeconomía y falta de responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que focalizarnos en personas. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Si hay algo que sobra en este mundo es gente. Entonces, la posibilidad de desarrollar nuestro negocio es amplísima. El problema es si nosotros no tenemos nuestra cabeza en ese grado de amplitud, porque ahí nos cerramos. Yo siempre cuento la historia de una distribuidora de segunda línea mía. No la veo hace 1 año y medio, 2 años. Cada vez que la veía, me hablaba de la misma mala experiencia que había tenido con una persona.
Y yo le dije sobre los productos, pero no quiso porque... Y me explicaba todo. Me lo encontraba a los 4 meses y me volvía a explicar, me volvía a decir lo mismo. Me lo encontraba 2 meses después y me volvía a decir lo mismo. O sea, como si su vida y su negocio estuviese superditado a convencer a esa persona. Y la verdad es que no. Pero ¿cuál era el problema de ella? El problema de ella es que se había superditado en uno. A mí me ha pasado, por ejemplo, hay gente que me ha comprado los productos y lo ha tirado al inodoro. Hay gente que ha escupido los productos. Un día me acuerdo de una persona, agarró, le preparé, incluso le preparé el producto, ¿no? Entonces llegó, lo agarró y en vez de tragarlo, dijo, qué porquería, y lo tiró. Imagínense ustedes, piensen ustedes por un momento, ¿qué pasaría si una persona le dijera, qué porquería? ¿Cuánta frustración tendría? Porque haga eso una persona no significa absolutamente nada en este negocio. Imagínense ustedes la cantidad de gente que ha conocido el negocio de OmniLine y no por eso se ha desarrollado. Yo un día estaba hablando con un distribuidor viejo, re viejo, a fines no sé si fue en el 2000 o en 1999, el viaje internacional fue Río de Janeiro, Buenos Aires, Calafate. O sea, vinieron los distribuidores de otros países a la Argentina, ¿no? Este era el viaje internacional. Me contaban que en 2 días, en Buenos Aires, los distribuidores mexicanos inscribieron 3.000 distribuidores argentinos. Y de esos 3.000 no quedó ni uno. Imagínense ustedes, estamos hablando de 3.000 y a veces uno se frustra por uno. Nosotros tenemos que entender que la base de nuestro negocio es la gente, pero no personas puntuales. Por eso es que dice Jorge Vergara, nosotros estamos para ayudar al que quiera ser ayudado, no para el que necesite. Hay mucha gente que nos habla de las necesidades, de todo lo demás, y queremos ayudarles, no tienen ganas de ser ayudados. Yo conozco muchas personas que tienen problemas económicos serios y ellos me conocen de cómo estábamos hace unos años atrás y no por eso se van a enganchar en los milagros. Dicen, no, estoy buscando un trabajo fijo, un trabajo seguro. ¿Y qué le vamos a decir a esa persona? Es lo que busca. Debemos estar expectantes en algún momento determinado, podemos ayudarla, pero no es este momento. Y todo tiene que quedar ahí, pero nosotros no nos podemos detener simplemente porque una persona diga que no. Lo más probable, lo más común es que la persona diga que no. Otro de los elementos es, como les decía, cada vez se entiende más fácilmente que la alimentación es deficiente. En todos lados, en los medios de comunicación, en internet, las personas saben que tienen que hacer algo con su salud. Saben que la salud es un problema serio, ¿no? Y hay una cosa que es real, que yo he aprendido dentro de esto, y es fundamental. Muchas veces a mí cuando me dicen que los productos, entre comillas, son caros, yo siempre digo lo mismo. Digo, mantener la salud es carísimo, pero es mucho más caro recuperarla. El gran problema que tienen las personas es que creen que no la van a perder la salud. Es como el fumador que cree que ojalá no le dé cáncer de pulmón. Juegan a la ruleta rusa con su salud. Entonces, en esas condiciones, obviamente nosotros no podemos discutir con una persona si considera nuestros productos caros. Más adelante vamos a ver cuando hablemos sobre cómo segmentar nuestros clientes, vamos a entender un poco más eso. Ahora bien, entrando en materia, una de las primeras cosas que tenemos que tratar de ver es, entender los mercados. Y básicamente tenemos 3 mercados sintetizados en 2 elementos básicos. Tenemos un mercado caliente y un mercado tibio, que el objetivo del mercado caliente y del mercado tibio es perfilar individuos. Esto lo ponemos como enunciado, no se preocupen, ya lo vamos a explicar. Y tenemos el mercado frío, que tenemos que perfilar tendencias.
Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Yo me estoy refiriendo a esto. ¿Qué es un mercado caliente? Imagínense ustedes que nosotros somos un sol, para que se entienda, ¿no? Nosotros irradiamos. Irradiamos energía, irradiamos calor. El sol, obviamente, calienta más a los planetas que están más cerca de él. Obviamente la temperatura de Mercurio, obviamente la temperatura de Venus es muy superior a la de la Tierra, y la de la Tierra es muy superior al del resto de los planetas, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Bueno, en las tendencias de mercadotecnia, la persona que distribuye se pone en el centro, ocupa el lugar del sol, ¿no? Entonces, el mercado caliente es todo lo que está cercano a nosotros y que tenemos contacto con ello, ¿no? Entonces ahí encontramos vecinos, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etc. Este es un mercado muy importante de estudiar, porque muchas de las personas que ingresan a Unilife cometen el error de irse al último mercado, que es el mercado frío. El mercado frío es el mercado de las decepciones si no estamos preparados. O sea, nosotros tenemos que comenzar por el mercado caliente. O sea, comenzar. Tenemos que darle más energía al mercado caliente. ¿Por qué? Porque es la gente que nos conoce. Hay muchos distribuidores que les da vergüenza hablarle a los familiares, a los conocidos de que están distribuyendo estos productos. Y la decepción viene cuando encuentran un familiar de repente con una cajita de la alacena de, qué sé yo, de Termogen Maracuyá, de Biocross, etc. Y dice, ¿y esa cajita? No, unos productos que me vendieron. Y ahí la persona dice, yo también vendo. No, nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros seres queridos son los primeros que tienen que saber que nosotros distribuimos estos productos. ¿Por qué? Hay dos cosas que suceden con este mercado que son importantes. Primero, es un mercado que tiene afecto por nosotros. El mercado frío no tiene ningún afecto por nosotros. No le interesa. Es más, muchas veces está muy dispuesto a que nos vaya mal. En el mercado caliente encontramos primero la cuestión afectiva. Y segundo, es el mercado de la confianza. Obviamente, es el mercado que tenemos que ganarnos la confianza muchas veces, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que han hecho tantos negocios y han inventado tantas cosas y han abusado del mercado caliente, que cuando les vienen con OmniLife los quedan mirando con lástima, ¿no? Otra vez te metiste en algo. A mí me pasaba. Yo me acuerdo en el primer tiempo, yo hablaba de OmniLife y hablaba de que se podía viajar y de que se podía ganar dinero y que todo. Y yo había hecho desde ser electricista de obra, desde vender saumerios, desde vender, qué sé yo, blanco en alguna época, porque tenía un amigo que tenía productos importados y vendía, desde vender seguros y verme ahí bollando, porque obviamente cada vez que venía una debacle, al diablo con el emprendimiento. Cuando yo comencé con esto, que igual visité, lo comencé por la salud de Vicky, y me veían en esto, mi entorno, la miraban hasta con lástima, Vicky. La lástima de decirle prácticamente, mirándola, diciéndole con los ojos, ¿por qué no le decís que se vaya a conseguir un laburo en serio? Otra cosa más, con el correr del tiempo, después de los viajes, después del estilo de vida que te da OmniLife y todo, muchos de ellos dicen, qué suerte que tuviste. Como si fuera una cuestión de suerte, que fui bendecido por OmniLife. Es más, piensen ustedes en algo, mi papá murió sin saber cómo funcionaba OmniLife. Él estaba convencidísimo que yo hacía los viajes internacionales en las vacaciones porque yo le caía bien a Jorge Vergara. Él no entendía que había que ganarse los viajes, no lo entendía. Pensaba que era una cuestión de gauchada, de buenos amigos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces las personas no quieren irse al mercado caliente porque ya tienen prontuario, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo lo que les digo es lo siguiente, agarren el prontuario,
dóblenlo en cuatro, cajonéenlo y hable con su mercado caliente. ¿Por qué? Porque mucho de ese mercado caliente, por fruto de las redes sociales, fruto de internet, fruto del Facebook, de Instagram, etcétera, ya puede llegar a tener conocimiento de los productos. Y si no tiene conocimiento de los productos, en el momento en que nosotros le expliquemos lo que son estos productos, lo más probable es que cuando los vea recomendados por otra persona, va a volver a nosotros. A mí me ha pasado muchas veces. Personas que de repente dicen, ah, vos vendés esos productos que son buenos para la energía, para los dolores articulares, uno que tiene una P grande. Sí, sí, el Power Maker. Sí, dicen que es bueno, ¿eh? Porque yo estuve viendo un video de una señora que decía que ya no le dolía la rodilla, etcétera. ¿Cuánto sale? Tanto. Y bueno, tráemelo. Esa persona, capaz que yo le hablé mucho tiempo antes de los productos, pero no le importó. Lo encontró en otro, lo vio en otro y se acordó de mí. Ahora bien, si ustedes no le dicen a su entorno que están trabajando con estos productos, se pueden perder una gran parte de su negocio. Es más, aquellos que hayan hecho el creciendo, cuando se abre la lista de los 100 contactos, la lista de los 100 contactos sale del mercado caliente. ¿Por qué sale del mercado caliente? Porque en el mercado caliente nosotros sabemos lo que la persona necesita. Que lo acepte o no es otra historia, pero lo sabemos. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos con nuestro mercado caliente? Hacemos estos tres movimientos. Primero, la lista de personas, que OmniLife recomienda que sean 100. Les digo algo, cuando ustedes no vean más a quién anotar, abran su Facebook, abran su Instagram y ya van a encontrar a personas para hacerlo. Hacen la lista. A la par, ven la dolencia que tiene la persona cuando se trata del producto. Por el otro lado, pueden ver la persona con la cuestión económica también, para ofrecerles negocio. Recuerden ustedes que nosotros vendemos tres cosas. Vendemos tres cosas. Vendemos nutrición, cosmética y negocios. Son tres productos, no son dos nada más, son tres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede suceder que personas que anden buscando otra fuente de ingresos. O sea, no pensemos, por ejemplo, en solamente a alguien que le falte la plata o alguien que tenga una visión o sea, tenga un negocio armado que si pusiera los productos se llenaría de dinero. No piensen en eso. Es más, piensen ustedes en algo. ¿Cuántas veces no encuentran un conocido, un contacto, que de repente puso una verdulería porque tenía un dinero ahí, no sabía dónde invertirlo, puso una verdulería, le fue para el diablo con la verdulería, pero si, por ejemplo, en un momento determinado nosotros le hubiéramos por lo menos presentado el negocio, no significa que él se hubiera enganchado en el negocio, pero haberle presentado el negocio, obviamente podríamos haber generado una nueva expectativa, una expectativa que tal vez la persona o la engancha o ese se encarga de presentarle el negocio a otro. Recuerden ustedes algo, nosotros tenemos que usar nuestro entorno para nuestro negocio. Y eso lo vamos a ir explicando a medida que pase el momento, pero digamos que vamos a vender. Lista de personas, dolencia y productos recomendados. Ya las listas de productos con respecto a las dolencias están prácticamente en todos los grupos. Si la necesitan, también se la podemos enviar. No hay problema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros ya tenemos un mercado potencial que es muy diferente a la persona que llega y dice, no, voy a publicar en el Marketplace de Facebook o voy a hacer una publicación en el Facebook Ads sin haber explotado su mercado caliente. Nosotros tenemos que comenzar por el mercado caliente porque es el mercado más amigable que nosotros tenemos. Después de eso, tenemos el llamado mercado tibio. O sea, imagínense ustedes que si es el Sol, el mercado caliente es Mercurio y Venus, y el mercado tibio sería la Tierra y Marte, ¿no? Ahí tenemos a los familiares de amigos, a los conocidos de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio, qué sé yo, los padres de los compañeritos de nuestros hijos,
el verdulero, el panadero, el despensero, etcétera. ¿Por qué se llama mercado tibio? Porque no hay una relación tan fluida, ya es más fría la relación. Entonces, la pregunta concreta es cómo entrarle a ese mercado. Ese mercado se le entra exactamente de la misma manera que el mercado anterior, con algunas variantes. Acá lo explico. Para entrar al mercado tibio, una de las cosas que sirve mucho es pedir referencia a los conocidos. Preguntar por la dolencia que sufre y tener el producto o los productos recomendados. Mercado tibio, por ejemplo, es el mercado que se saca de las referencias de nuestros clientes. Yo antiguamente cometía el siguiente error. Había alguien que me decía, vos sabés que mi tía está interesada en los productos, te va a llamar. ¿Y yo qué hacía? Bueno, decirle que me llame, le dejaba algún tríptico, le dejaba algún folleto, acá está mi número, dáselo, etc. No me llamaba a nadie. Y la pregunta era, ¿por qué? Y la respuesta es muy simple. Piensen ustedes en una persona común y corriente que tiene capaz que un montón de problemas dentro de eso, y dentro de todo ese montón de problemas está el compromiso para llamarnos a nosotros. Obviamente que dentro de esos problemas nosotros estamos de la mitad para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando aparecen ese tipo de personas, hay dos cosas. Si querés la llamo yo. Dame el número que la llamo yo. Decime cuándo la llamo. Y no sé, mirá, se levanta tarde, etc. Vamos a hacer una cosa. Avísale que yo hoy el lunes, el miércoles la llamo. Miércoles a la tarde la llamo. Y lo dejamos ahí. Regularmente, la persona que nos da el contacto se olvida. Y no le dice a la persona que nosotros la vamos a llamar el miércoles a la tarde. Miércoles a la tarde llamamos. ¿Por qué? Porque nos comprometimos con la otra persona, aunque ella haya fallado. Fulano de tal, mira, mi nombre es Jorge Bastías, soy el distribuidor de OmniLife, soy la persona que le vende los productos a fulano. ¿Te dijo fulano que te iba a llamar? No, no me dijo nada. Mira, yo estuve con él ayer el lunes y quedamos, me comentó que vos tenías un problema de esta naturaleza, etcétera, y que bueno, yo tenía algunos productos que le podían ayudar, como lo ayudaron a él, y entablamos el contacto. Y una de las primeras cosas que hago cuando la persona me pregunta por algo, cuando lo registro en el WhatsApp, lo registro el nombre y el producto que está asociado. Más adelante, si le tengo que llevar el producto, registro la dirección. Entonces, ¿por qué es importante hacer estas tres cosas? Primero, porque cuando nos llama, nosotros ya sabemos del producto que estamos hablando. Y segundo, sabemos dónde vive. Por lo tanto, si querés que te lo lleve a tu casa, sí, si me queda de pasar, capaz que no me queda de pasar, me queda dar vuelta a toda la ciudad, pero no importa, ya tengo esa relación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede suceder en un momento determinado que la persona me diga, no, mira, ahora no me interesa. Bueno, hacemos lo siguiente, sin compromiso, yo te voy a mandar información sobre el producto que vos necesitas. Y le mando la información del producto que la persona necesita. Por lo general, la persona me envía un WhatsApp preguntándome el precio, ¿no? Y de ahí generamos la interacción. Ese es el mercado tibio que ya pasó a ser caliente. ¿Por qué pasó a ser caliente? Porque yo ya tuve contacto con la persona. No solamente tuve contacto con la persona, sino que conozco la dolencia, conozco lo que le sucede, etc. A mí hay una cosa que hoy estaba hablando con Vicky y no sé cómo implementarla. Y es lo siguiente, a mí me da muy buen resultado las preguntas. Yo pregunto, no comienzo hablando sobre los productos, pregunto. ¿Qué pregunto? Por ejemplo, una persona me dice, no, porque yo necesitaría bajar algunos kilos de peso. Dice, ¿cuántos kilos? Más o menos. ¿Y qué sé yo? 10, 12. Las preguntas. ¿Tenés tiroides? ¿Tenés problema de tiroides?
Cuando hay problema de tiroides es básico. Uña quebradiza, caída del pelo, piel seca, mala digestión y un tipo de angustia que sobre todo se refleja en la cara. Regularmente la persona que tiene problemas con la tiroides, cuando se angustia, le da rabia, le da desesperación y todo lo demás, se le calienta la cara. Es muy común ese tipo de cosas. Entonces, cuando a mí me sirve mucho eso de hacer preguntas, ¿por qué? Porque hago empatía con la persona y es mucho más fácil que entre en confianza. ¿Tomás suficiente agua? Regularmente dice, sí, tomo mucho líquido. No, agua. H2O. Agua. ¿Cuántos vasos de agua tomas? Recuerden ustedes que ya lo comenté en alguna capacitación, que el doctor Batman Reg, un doctor iraní, dice que nosotros tenemos que tomar vasos de 250 centímetros cúbicos, la cantidad de vasos está dada por el peso dividido por 7. O sea, si tenemos 70 kilos de peso, tendríamos que tomar 10 vasos de agua. Si tenemos 140 kilos de peso, tendríamos que tomar 20 vasos de agua. Esa es la relación que él da. Y es lógico. Piensen ustedes en algo, una persona que pesa 50 kilos no puede tener el mismo requerimiento de agua que una persona que pesa más de 100 kilos. Entonces, ese tipo de cosas hace que nosotros interactuemos con la persona y entremos. Recuerden ustedes algo, nosotros no vamos a vender, nosotros tenemos que fidelizar al cliente. El seguimiento es la parte fundamental de nuestro negocio. Nosotros tenemos que tener esa relación, ese feedback con nuestros clientes, con nuestros distribuidores. Hay gente con la que no se puede tener ese tipo de cosas, bueno, pero es un problema de las personas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ello. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo alguna vez le contaba a algunos distribuidores, una vez se anotó, el año pasado, se anotó una persona por referido de la web. Yo regularmente cuando pasa eso, saco el número de WhatsApp de ellos y me presento. Hola, mi nombre es Jorge Bastía, te inscribiste en OmniLive, he sido designado como tu mentor o como tu tutor, ¿en qué te puedo ayudar? Te mando información, etc. Le mandé la información, me bloqueó. Me bloqueó. No me dijo hola, nada, me bloqueó. Debe ser qué sé yo, metió mal el dedo. Tengo otra línea de teléfono y hago lo mismo, me vuelve a bloquear. Pero miren qué cosa interesante, es una persona que hizo 4.000 puntos en un mes y me bloqueó. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que la forma de ser de la gente tampoco nos tiene que preocupar, porque en definitiva yo lo quise ayudar. ¿Y qué hizo él? Me bloqueó. ¿Pero qué dejó en el medio? 4.000 puntos. Es más, nosotros estábamos pasando por una situación muy difícil en ese momento y no sabíamos si llegábamos con el puntaje para calificar al viaje. Y gracias a esos 4.000 puntos califiqué. Ahora bien, ¿eso qué significa? Significa que nosotros tenemos que hacer seguimiento y el seguimiento no debe estar hecho ni después de que vendimos el producto ni nada. Tiene que ser un elemento constante desde el día 1. Porque no sabemos cómo viene la historia. Hay personas que no nos compran, pero ¿saben qué es lo que sucede? Sienten esa sensación de que nos hemos preocupado por ello y en el momento preciso que necesitan un producto van a recurrir a nosotros. De hecho, lo hacen. Entonces, por eso el mercado tibio es un mercado también muy explotable y a veces mucho más eficiente el mercado tibio que los otros dos mercados, ¿no? Ahora bien, luego tenemos el mercado frío. Acá están los desconocidos. Acá están los que ustedes, ni yo, ni nadie conoce, ¿no? Son los grupos de internet, los grupos de Facebook, las redes sociales, la gente de la calle, gente casual en algún lugar. Eso es el mercado frío. El mercado frío no nos vinculamos a ello por dolencia, ni por enfermedad, ni por producto. ¿Por qué? Porque no los conocemos. No sabemos qué hacen, qué tienen.